¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Lunes interesante desde un punto de vista informativo que vamos a despedir dentro de unos minutos. Hemos visto desfilar por las televisiones a algunos de los señalados en los famosos papeles de Panamá, muchos de ellos personalidades llamadas a darnos ejemplo, pero que el único ejemplo que nos daban era sobre cómo eludir impuestos en nuestro propio país. Por lo demás, este lunes nos despertaba con los datos del paro del pasado mes de marzo, buen mes para el desempleo, el paro ha bajado, sobre todo por las contrataciones de la Semana Santa y que en el caso de Castilla y León ha bajado por debajo de la barrera psicológica de los 200.000 desempleados. El paro en Castilla y León vuelve a bajar de las 200.000 personas tras caer en casi 3.000 en marzo. En España también ha descendido 58.000 parados menos para un total de casi 4.100.000. Estas bajadas son ligeramente inferiores a las de 2015. Yo ahora limpieza forestal, o sea, trabajo en las líneas de alta tensión, desbrozando y talando, que no es lo mío, yo soy soldador, pero bueno, es lo que hay. Ahora estoy en prácticas que estoy estudiando y trabajo eventualmente. La verdad que tengo suerte porque pues tiro un poquito de bares y cosas de estas. Todas las provincias de la región reducen el desempleo y lo hacen en todos los sectores excepto en sin empleo anterior y sobre todo en servicios y hostelería por la Semana Santa, el 75% de la caída. Semana Santa la verdad había gente que estaba trabajando muchísimo, yo he trabajado, pero ahora ya no. He trabajado hace 2 semanas, tenía contrato. 10 días he trabajado en marzo y llevaba en paro 4 meses. Sí, hemos estado trabajando ahí 3 meses y ahora mismo paró la actividad y apuntamos al paro de nuevo. El mes pasado salieron del paro más mujeres que hombres, el mayor descenso femenino en Castilla y León desde 1996. La Junta celebra que haya 17.000 afiliados más a la Seguridad Social y menos de 200.000 desempleados en las listas del paro. Bajamos de la barrera psicológica de los 200.000 parados, algo también yo creo que importante, una cifra que no se producía ese descenso desde el año 2010. Los sindicatos esperaban mejores resultados, ya que contabilizaban los contratos de Semana Santa. Son bastante menos positivos de los que esperaba el gobierno y de los que podíamos esperar todos, no solo el gobierno, sino todos, porque además este mes de marzo son peores que los del año pasado, el mismo mes. Rechazan además la bajada del 10% del coste de las prestaciones y la temporalidad de los contratos que se firman. Sumergidos en la hiperprecarización de los contratos desde el punto de vista de la temporalidad de los mismos, de la parcialidad de los mismos y de los salarios pírricos de los mismos. La solución que repiten una y otra vez sería derogar la actual reforma laboral. Una de las mejores noticias en el ámbito laboral la conocíamos poco después de la medianoche del pasado jueves. En ese momento se confirmaba que los 2 meses y las más de 15 reuniones entre sindicatos y dirección de Renault habían dado sus frutos. Se alcanzaba un preacuerdo para poner en marcha el tercer plan industrial de la compañía que en los últimos días han ido ratificando los trabajadores. La mayoría de los que han asistido esta mañana a la Asamblea de Comisiones Obreras lo han aprobado. Solo ha habido 2 votos en contra. Esta misma tarde también ha sido el turno para otras votaciones. Si el resultado era positivo, mañana se firmará el acuerdo definitivo que convertirá 2.000 empleos en indefinidos e incrementará el salario de los trabajadores de la compañía. El acuerdo es bueno, el acuerdo con 2.000 indefinidos, con subida salarial y además poniendo el futuro tanto de las plantas de Castilla y León como las de Andalucía y Madrid, es un buen acuerdo. Hoy han sido comisiones y otros sindicatos los que han bendecido ese preacuerdo. Ayer fueron más del 90% de los afiliados de UGT los que lo ratificaban. En vísperas de la firma del acuerdo, será este martes a mediodía, hablamos con la coordinadora de UGT en Renault España, Laura del Ser. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Dígame en primer lugar, al final, ¿qué supone para alguien que ha estado ahí al pie del cañón en las negociaciones que prácticamente por unanimidad sus compañeros bendigan este acuerdo? Bueno, tranquilidad. Supone que ratifican un poco pues, el trabajo que has venido haciendo en los últimos 2 meses, que hemos venido haciendo todo el equipo de UGT, que hemos estado negociando en el Comité Intercentros, y por lo tanto que vayan tus compañeros a las asambleas a ratificar el trabajo que hemos venido realizando en los 2 últimos meses, pues lógicamente te da bastante tranquilidad.
¿Ha sido complicado? ¿Ha sido esta una de las negociaciones más complicadas en Renault? Yo diría que la más dura. ¿Sí? Yo he vivido 2 negociaciones dentro propiamente de la mesa, otras 2 dentro del equipo, aunque no participaba directamente de las negociaciones, y creo que, echando un poco la vista atrás, quizás haya sido la más complicada por el contexto. Es decir, cuando uno está en una situación en la que se está poniendo en riesgo los puestos de trabajo, o en una situación en la que estás en un expediente de regulación de empleo y tienes que intentar crecer, quizás hay determinadas cosas que se aceptan con más naturalidad. En un momento en el que todas las factorías están a pleno rendimiento y que tenemos un momento de actividad como el que tenemos ahora mismo, quizás todos esperábamos más. Por lo tanto, la presión y el hecho de tener que tener una postura ofensiva y no defensiva genera un poco más de tensión a la negociación. ¿Y ha habido momentos difíciles en los que han estado a punto de tirar la toalla? De hecho, se dieron unas semanas de tregua porque no había manera de que avanzasen las negociaciones. Bueno, nosotros teníamos claro que en esta negociación, para poder llegar a un posible acuerdo, se tenían que reunir unos requisitos mínimos. Por lo tanto, en el momento en el que hubo esa parada de las negociaciones, esos requisitos mínimos que nosotros nos habíamos establecido y que además íbamos viendo semanalmente con nuestras asambleas de afiliados, no se reunían, con lo cual estábamos tranquilos porque sabíamos que en esas condiciones no se podía llegar a un acuerdo. Nos tomamos un tiempo, la dirección reflexionó y volvimos a sentarnos en la mesa de negociación, y lo que sí que sabíamos es que UGT no se iba a levantar de la mesa de negociación y vamos a intentarlo hasta el final. ¿Y qué supone, sobre todo para los trabajadores, ese acuerdo que se va a ratificar mañana con la dirección de Renault? Bueno, pues supone futuro, una vez más. El plan industrial que se nos ha presentado encima de la mesa garantiza el futuro más allá del año 2020. Dentro del plan industrial, pues bueno, hay temas como son el vehículo de Valladolid, la caja de velocidades para Sevilla, los motores, que sabíamos que podíamos estar bien posicionados para esos productos. Pero había otras cosas dentro del plan industrial que teníamos claro que no. Por ejemplo, la fundición de aluminio que hay dentro del plan industrial, que va a suponer la creación de 70 puestos de trabajo, creemos que es muy importante para las factorías de Renault España, porque nos va a blindar una ventaja estratégica a futuro importantísima para nosotros. El que nos garanticen los volúmenes, exactamente lo mismo, eso es lo que nos trae la carga de trabajo, garantizar los volúmenes con una media, la misma media de lo que hemos fabricado en 2015, que ha sido un año muy bueno para las factorías de Renault España. Creemos que es una garantía de futuro y por supuesto, el que los vehículos de Palencia se garantice que los vamos a fabricar en exclusividad, creemos que a futuro es una ventaja importantísima. ¿Opinan, por tanto, como el presidente de Renault España, como José Vicente de los Mozos, que en un mundo tan globalizado y tan competitivo como el actual, el tener un plan industrial de estas características es una auténtica joya? Bueno, cuando no se nos ofrecían planes industriales a los trabajadores de Renault España íbamos a Francia a buscarlos. Yo quiero recordar que este es el tercer plan industrial y el primero fue cuando la crisis del Modus y fue cuando todos los sindicatos de forma unánime fuimos a Francia a pedir un plan industrial. Por lo tanto, el no aprovechar ahora la oportunidad de llegar a un acuerdo, de por lo menos intentar llegar a un acuerdo para optar a este tercer plan industrial, nos hubiera parecido una irresponsabilidad. ¿Esto garantiza 4 años tranquilos, como mínimo? Yo diría que algo más, es decir, en el sector del auto todo se mueve muy deprisa y por lo tanto hablar de muchos años quizás sería una osadía, pero lo que ahora mismo tenemos encima de la mesa garantiza la tranquilidad de los trabajadores de Renault España más allá del 2020 y de todas las empresas auxiliares con los puestos de trabajo que eso supone. ¿De creación de números de trabajo nuevos? Había antes de 70 aproximadamente. Sí, no, la inyección de aluminio han cifrado en que la creación de puestos de trabajo son 70, pero luego en el capítulo de empleo pues hay cosas por las que nosotros hemos apostado y que son muy interesantes. La estabilidad en el empleo de un mínimo de 2.000 trabajadores, entre los cuales habrá gente que actualmente esté en la plantilla con contratos de relevo, pero también habrá compañeros que están eventuales o compañeros que han estado trabajando con nosotros y que ahora mismo no están. Y por lo tanto, pues hablar de esta cifra histórica de empleo con un mínimo de 2.000 trabajos indefinidos, pues para una organización como UGT, que siempre en todos nuestros acuerdos hemos apostado por el empleo estable, desde luego que es digno de valorar. En unas negociaciones tan largas, tan duras como pueden ser estas, ¿es difícil mantener la unidad sindical?
Bueno, en este caso ha sido imposible, mantenerla. Bueno, hay algunos sindicatos que también se han desmarcado, ¿no? Es verdad que minoritarios, pero es complicado, ¿no? Bueno, con las otras dos organizaciones que hemos estado negociando, con Comisiones Obreras y la Confederación de Cuadros, es complicado porque cada uno tenemos nuestra propia entidad y, por lo tanto, el poder llevar una única postura en la mesa de negociación pues requiere mucho trabajo previo y mucho trabajo interno, pero ha sido posible. Ustedes ponían esta negociación de Renault como ejemplo, el ejemplo que se debe seguir en otras negociaciones, ¿no? Un poco para echar por tierra la reforma laboral del Gobierno. Sí, bueno, nuestro responsable confederal, Pepe Álvarez, que este fin de semana nos ha acompañado en la clausura de nuestro Congreso, lo ponía como ejemplo de que es prescindible la reforma laboral, es decir, en el auto se llevan llegando a acuerdos durante años, se siguen llegando después de la reforma laboral y, por lo tanto, la concertación y la negociación es lo que da la base en estas empresas. ¿Es consciente de que a Renault, a los trabajadores de Renault, les miran con envidia a otros trabajadores también, en este caso, sobre todo de Valladolid, ¿no? Por el cierre anunciado de empresas como Lauki, como Dulciora? Claro, también para alguien sindicalista como usted, ¿qué supone este tipo de decisiones de otras multinacionales que no parece tener la sensibilidad que tiene Renault? Bueno, desde luego lo que nos parece es que en el caso concreto de estas dos empresas no están razonadas las decisiones, es decir, han tomado en algunos casos decisiones, incluso dando beneficios, y precisamente llegando a acuerdos de este tipo lo que pretendemos es blindar nuestro futuro y consolidar nuestras plantas. Laura del Ser, coordinadora de UGT en Renault España. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias, suerte. Gracias, buenas noches. Bueno, pues Renault es protagonista de las buenas noticias en el ámbito laboral. Los reveses nos llegan desde Lauki y desde Dulciora. En la planta lechera los trabajadores van a continuar con sus movilizaciones para evitar el cierre de la fábrica vallisoletana. Saldrán a la calle, repartirán leche y acudirán a Villalar de los Comuneros y a los actos del 1 de mayo. Desde las centrales sindicales se pide la derogación de la reforma laboral y además se reclama a la Junta que convoque la mesa del diálogo social. Lactalis mantiene su posición inicial de cierre y la plantilla de Lauki ha decidido plantear un nuevo calendario de movilizaciones. Una concentración en la Plaza Mayor con un reparto de leche a todo el público en general. Eso va a ser el día 9 de abril a las 12 de la mañana. Y el sábado 16 una marcha partirá desde la factoría hasta la Plaza Mayor. Estarán presentes en Villalar y en el 1 de mayo. En función de cómo vayan las negociaciones, seguirán concentrándose a las puertas de la fábrica e irán de la mano de las organizaciones agrarias. Los sindicatos piden la retirada de la reforma laboral que ampara estas situaciones y a la Junta le piden que se convoque la Comisión Permanente del Diálogo Social y se use la Fundación Anclaje, como ya se hizo en otros casos como Fontaneda, LM o Metales Extruidos. Si se quieren marchar, aquí tendrán que dejar los terrenos, tendrán que dejar las instalaciones y tendrán que facilitar la continuidad de otro empresario. No vale con que cierren, vendan los terrenos y aquí no pasa nada. Así rechazan la deslocalización de una factoría que ha dado beneficios y que presenta unos índices de competitividad superior al resto de las empresas del grupo. Los trabajadores de Dulciora también recuerdan a la multinacional Mondelez que la planta de Valladolid es rentable. El comité de empresa ha recibido este lunes el apoyo del Grupo Socialista, desde donde se pide a la Junta que intervenga y aclare si esta fábrica ha recibido ayudas públicas. Tanto el PSOE como los representantes de los 250 trabajadores de Dulciora coinciden en uno de los principales motivos de este cierre. Hay empresarios que están viendo que la tan denostada, impuesta y degradada informa laboral del Partido Popular puede ver su fin y están acelerando los cierres traumáticos de empresa y las extinciones de contrato, las extinciones de empleo. El marco legal francés y el marco legal español son tangencialmente distintos, en el sentido de que, bueno, aquí hay barra libre para tomar este tipo de determinaciones y en Francia, desde luego, no. La deslocalización, el cierre de empresas han sido unos de los signos de la crisis. Otros han sido los desahucios. En el último año ha descendido un 30% el número de familias que necesitan acudir al servicio integral de apoyo a personas que estén en riesgo de desahucio. La Junta ha hecho balance de los 3 años del funcionamiento de este programa. Ninguna de las más de 4.000 familias que fueron atendidas tuvieron que someterse al desalojo forzoso.
Una llamada al 012 y toda una red de asistencia se pone en marcha con un objetivo final, el evitar el desahucio. Desde la puesta en marcha en 2012 de este servicio, no ha habido ningún desalojo forzoso de la vivienda de quienes han sido atendidos. Sí se llegó al último recurso del programa. A 126 familias se les asignó una casa de la Reserva de Viviendas Públicas. Por tanto, un número limitado de supuestos que indica el buen funcionamiento del sistema preventivo. La media de edad del demandante de este servicio es de 46 años. Además, el 5% cuentan con estudios universitarios. El 88% de los atendidos eran españoles. La mayoría de las personas atendidas viven en pareja, el 53,1%, aunque es llamativo el elevado número de personas que afrontan esta situación sin pareja, un 41,1%. A cada necesidad se da una solución, evitando, y además a través de una ventanilla única, que también eso permite pues, evitar peregrinajes tediosos y a veces innecesarios. De los más de 3.400 casos finalizados, casi la mitad concluyeron con interlocución con las entidades financieras que facilitaron la reestructuración de la deuda, la dación en pago u otros acuerdos. En Castilla y León se redujeron las ejecuciones hipotecarias este último año un 36%. Es la comunidad donde más bajaron de toda España. Sí, creo que... Tenemos unos cuantos asuntos que poner sobre nuestra mesa de tertulia. Será en breve, a la vuelta de la publicidad. Recuperamos el tiempo dedicado a la actualidad. Ya saben que esta segunda parte del informativo sobre todo lo centramos en nuestro tiempo de tertulia. Hay bastante tela que cortar y además esta noche tenemos que dar la bienvenida a un nuevo tertuliano. Julio González Calzada, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, bueno, muchas gracias. Pero tú llegaste a ser uno de los fijos en esta mesa de tertulia en su día. Hace tiempo y en unas horas más madrugadoras. Eso es, madrugabas un poco más. Julio es el delegado del norte de Castilla en Palencia, pero además seguro que los que siguen el norte a diario le pueden leer en la actualidad económica. Y de actualidad económica hoy tenemos bastante que hablar. José Manuel González Buesa, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Por el foro todo bien? ¿No os ponéis de acuerdo para tener un gobierno? Estamos muy entretenidos, ¿Sí? Alargamos un poco el proceso para divertirnos más. Caray, ninguno de los dos salís en los papeles de Panamá, ¿no? No. Yo antes decía casi en bromas que por desgracia, ¿no? Por desgracia, porque sí. salir en los papeles de Panamá significa tener un patrimonio importante. No lo digo por desgracia, no me gustaría estar en eso. Bueno, luego hablaremos, y ese va a ser nuestro primer asunto, pero evidentemente vamos a ver con qué viene la prensa. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Con los ecos del clásico, entiendo, ¿no? No, eso no se refleja. El deporte en la prensa de mañana tiene un protagonista que es la final de la Copa del Rey de rugby que se va a celebrar en el estadio, en el Nuevo Zorrilla, con más de 25.000 espectadores. Pues empieza por donde quieras. Empezamos con el norte de Castilla, que titula La Junta ha cedido en 3 años 126 viviendas a familias para evitar un desahucio inminente. Diario ABC, el tirón de la Semana Santa ayuda a que el paro baje de la barrera de los 200.000. Diario Palentino, 3 provincias exige a la Junta 3 millones de euros por no poner en marcha San Glorio. La sociedad entiende que ha sufrido una lesión por un proyecto que ya es inviable. Diario de León, los ingresos por el IRPF caerán este año en casi 28 millones de euros en León. La Razón, Castilla y León baja de los 200.000 parados, pero aún con mucho trabajo por delante. El Correo de Burgos, cada día de los últimos 12 meses dejaron la lista del paro 10 personas. La Nueva Crónica, el empleo estacional no logra que León baje de los 40.000 parados. Diario de Burgos destaca en su primera la imagen de un impacto mortal sufrido por un matrimonio de octogenarios bilbaínos que falleció en el Valle de Mena al empotrar el coche contra un árbol. La Opinión, el Correo de Zamora, sindicatos y empresarios instan a reformar el fondo de compensación. Diario de Ávila destaca en su primera la imagen del quinto centenario del monasterio carmelita de la Encarnación, que además contó con la incorporación a la comunidad de una nueva monja. El Día de Valladolid
destaca en su imagen de primera el Rugby llenará Zorrilla, la final de la Copa del Rey, en la que no está todavía confirmada la presencia del Rey, a pesar de la convocatoria, del éxito de convocatoria, que va a tener lugar en el estadio, en el nuevo estadio Zorrilla. Ahí no le iban a pitar, o sea que podría venir. Sí, por eso. La Gaceta de Salamanca destaca en su primera una imagen del Tormes con el desangelado lunes de aguas por la lluvia. Y esas son las primeras páginas, o no, quizá alguno le pite, vete a saber. ¿Qué viñetas me traes esta noche? Pues mira, te traigo dos viñetas, la de Sansón en el norte de Castilla, que tiene que ver con los papeles de Panamá. Ajá. Canal para flujo de caudales, dibuja el Sansón con 3 escusas, no esclusas, sino escusas, que desaguan en el lodo del nivel final de confianza. Y la de Nieto en el ABC del domingo, que nos muestra a un tractor por el campo que se enreda con la ordenación del territorio. Dice el agricultor, lo que faltaba. Se han enredado en el arado el límite del término municipal, el de la zona básica de salud, el de la unidad básica de ordenación de servicios, el de la mancomunidad, el de... En fin, un lío. Sí, un lío, sin lugar a dudas, lo de la ordenación, según Nieto. Les preguntaba yo antes a mis tertulianos por los papeles de Panamá. Ya saben que Hacienda y la Fiscalía de la Audiencia Nacional investigan esos ya famosos papeles. Los han sacado a la luz un grupo de periodistas y en ellos se revela que personalidades de todo el mundo, entre ellos la hermana del rey don Juan Carlos, Pilar de Borbón, el jugador del Barça Leo Messi, el cineasta Pedro Almodóvar o incluso el presidente ruso Vladimir Putin, tenían o tienen sociedades instrumentales en el país centroamericano. Ahora comienza una ardua tarea de investigación por parte de las autoridades para esclarecer quiénes actuaron dentro de la ley y quiénes han podido cometer algún tipo de delito. El bufete Mossack Fonseca reconoce que ha creado decenas de miles de sociedades offshore, pero atribuye toda la responsabilidad a sus clientes. Nosotros nos dedicamos a hacer estructuras legales, se las vendemos a intermediarios, no somos responsables de las acciones que las estructuras hacen como nos quieren hacer ver. Así se defiende el despacho panameño ante la filtración de 11,5 millones de sus documentos a un consorcio internacional de periodistas con los nombres de sus clientes, entre ellos españoles como la infanta Pilar de Borbón, Leo Messi y su padre, la esposa de Miguel Arias Cañete o los hermanos Almodóvar. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias y la agencia tributaria ha iniciado ya una investigación. Indagarán si han cometido blanqueo con las sociedades offshore. Son empresas registradas en un país en el que no tienen actividad. Se utiliza ese estado como domicilio legal para la protección de activos, confidencialidad y ventajas fiscales. Por sí mismas no son ilegales, otra cosa es lo que se haga con ellas. Pues no suele ser con la intención de hacer alguna actividad, digamos, obtener algún beneficio, sino es precisamente el de ocultar bienes o rentas. Este escándalo también salpica a decenas de políticos de todo el mundo, como los presidentes de Rusia, Ucrania y Argentina, o el primer ministro de Islandia, que interrumpió así una entrevista al ser preguntado por este caso. Este asunto está dando mucho que hablar y va a dar mucho que hablar durante los próximos días. Evidentemente las autoridades tendrán que determinar si hay o no hay delito, pero aquí nos planteamos que determinadas personalidades que se supone que tienen que dar ejemplo no lo están dando precisamente, ¿no? Sí, bueno, aquí una parte importante de ética, ¿no? Puede ser legal, puede no ser legal, luego tienen que declararlo, pero la ética yo creo que aquí deja bastante que desear, porque básicamente aquí de lo que se trata es de pagar el menor número de impuestos posible y que se oculte la participación de las personas en las empresas. Esos son los dos objetivos que tienen este tipo de sociedades y en un paraíso como es Panamá, ¿no? A mí me parece muy bien que a raíz de este consorcio internacional de periodismo, que es una novedad, que lleva trabajando unos años, pero que en esto digamos que ha dado la mayor novedad o exclusiva, como decimos en el periodismo, que ha dado en los 2 años que lleva trabajando, 3 años, que además lo dirige una chica española que se llama Mar Cabra, la parte española. Me parece un asunto tan importante como que hoy, lo que tú has comentado, tanto la Audiencia Nacional como la Fiscalía de Hacienda, como la parte de Inspección de Hacienda, ha decidido investigar a estas personas que tienen dinero y saber si lo han declarado o no lo han declarado. ¿A qué te huele todo esto, Julio? A mí me sorprende, me genera, yo creo que esto genera escándalo público, sobre todo escándalo público.
Me huele a que al final es muy posible que no ocurra nada, porque todo sea legal. Como bien decías, esto es un binomio entre la legalidad y la ética. Y en ocasiones lo que es legal no es ético. En algunas ocasiones, no siempre, pero en algunas ocasiones ocurre. Yo siempre pongo el ejemplo de expulsar a una viuda que después de 40 años de pagar la hipoteca deja de pagar el último recibo de la hipoteca porque ese preciso recibo no tiene dinero, pues es absolutamente legal, pero es auténticamente algo que no tiene nada de ético. Pues aquí ocurre algo parecido. Yo creo que lo que más genera esto es ese escándalo público que hace que personas que deberían estar en la primera línea de la defensa del Estado, de los valores del Estado, de los valores de la importancia del Estado, sean precisamente las personas que han cometido este tipo de situaciones y este tipo de delitos. Claro, la pena del telediario la tienen, y es que hay que reconocer pues, a determinadas personalidades. La tía del rey, la hermana del rey emérito don Juan Carlos, Pilar de Borbón, es decir, ella es una de las más visibles cuando organizan esos rastrillos solidarios, ¿no? En el que se pide la solidaridad y la contribución. Y resulta... Sí, aquí hay dos palabras o dos adjetivos que son ambición y avaricia, ¿no? Entonces suena muy mal, y sobre todo eso. Una persona como Pilar de Borbón, que está en todos los rastrillos de España, ¿no? Intentando recolectar dinero de la gente de diferente sector social, y luego resulta que utiliza un paraíso para no pagar Hacienda y para que se haga de manera opaca y que ya no exista y que no aparezca en ninguna lista, ¿no? A mí me parece bastante indeseable, tanto ella como Almodóvar, sí, o como cualquier persona, Almodóvar, otra persona, ¿no? Que además ya digo, o sea, la situación en esto, yo creo que aquí habría que aprovechar, ya que hablábamos antes de la audiencia y de la Fiscalía, para que en el Estado se invirtiera en la justicia, para que la justicia sea rápida, eficaz y que de verdad sea justicia, y para que la audiencia, para que los inspectores también tengan posibilidad de investigar ese tipo de cosas, porque si no llegase por este consorcio internacional de periodistas, no nos enteramos. Ni nos enteramos, o imagino que alguna sospecha tenía que haber, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas solo es posible plantearlas cuando, ¿no? Cuando ya se tienen los datos, es decir, por muchas ideas o por mucho que alguien sospeche, yo lo pienso desde mi punto de vista profesional, por mucho que sospeche que alguien está cometiendo algún tipo de situación extraña, no quiero decir delito porque quizá no lo es, pero algún tipo de situación en la que hay una ocultación de patrimonio o de bienes, pues solo cuando tengo esa fehaciente demostración con los papeles podría presentarme. Y yo también entiendo en este caso que las autoridades tampoco resulta tan sencillo, porque evidentemente no tenemos ni dinero ni medios para investigarlo todo. Yo sí que exigiría... De hecho, para llegar a este tipo de datos ha habido que infiltrarse en el sistema informático de este grupo de abogados tan conocido y famoso en Panamá, ¿no? Bueno, en Panamá y fuera de Panamá, que se dedican justamente a eso y que tiene una información encriptada que hasta que no llega alguien a aproximarse a esa situación es muy difícil. Es que la confidencialidad era una de sus señas de identidad, porque si no, no hubiesen tenido el éxito que han acumulado durante todos estos años. Bueno, durante los próximos días, evidentemente, este va a ser un tema de portada y seguiremos analizando a medida que se vayan conociendo nuevos datos y también, seguro, nuevos nombres que nos van a llamar bastante la atención. Hoy el día amanecía con los datos del desempleo del pasado mes de marzo, ha bajado en el conjunto del país en 58.000 personas, en poco más de 2.000 en nuestra comunidad. Ya saben que en marzo las contrataciones de Semana Santa aumentaron de forma significativa los contratos, sobre todo en el sector servicios. ¿Os sorprende este dato de marzo? ¿Creéis que está dentro de lo razonable? ¿Esto es tendencia, no es tendencia? ¿Se están notando también en los datos del paro toda la incertidumbre política que al final se traslada a la economía? Pues yo creo que es tendencia. El mes de marzo y el entorno de la Semana Santa es un entorno de crecimiento del empleo. En eso hay algo interesante en estos datos de este mes, y es que ha disminuido menos el número de parados, que ha aumentado más el número de trabajadores. Es decir, lo que ha ocurrido es que ha habido más personas que han llegado al trabajo, incluso algunas que ni siquiera estaban en el desempleo. Es un dato significativo e interesante, porque significa que empieza a haber más empleo incluso para aquellas personas que no están en el desempleo. Pero también ocurre lo contrario. Ha disminuido, por ejemplo, mucho el empleo en el sector de la construcción, y no todo es debido a que los
a que quienes estaban parados en el sector de la construcción hayan encontrado empleo en ese sector. Es que muchos de ellos han abandonado ese sector para irse a otros y eso ha hecho que ha disminuido. Por no complicar y no crear un galimatías, que no lo pretendo, o responder como un gallego que no se sabe si sube o baja la escalera. Yo creo que este mes la tendencia ha sido a la baja, yo creo que la incertidumbre sí nos está afectando y se demuestra en que la temporalidad y los contratos temporales siguen siendo mayoritarios y cada vez más mayoritarios. Hay pocos análisis políticos porque estamos en funciones prácticamente todos del gobierno y claro, tampoco se pueden hacer muchas valoraciones, ¿no? Pero no, yo creo que había una valoración que era importante, que había una buena Semana Santa de ocupación hotelera. Sí, sí. Y eso automáticamente significa dos cosas, que iba a descender el paro, pero por otro lado también que iba a ser un empleo de temporada, que es de lo que venimos hablando desde hace una serie de años, ¿no? Que se contrata a mucha gente, pero esa mucha gente también tiene un contrato temporal y hay incluso un contrato que no es muy elevado. Entonces, bienvenido que el desempleo disminuya, que haya menos gente en el paro, pero también hay que mirarlo con mucho cuidado y lo que dices tú, la incertidumbre. El otro día el Banco de España lo decía, el viernes pasado, que había un escenario de incertidumbre en el crecimiento económico. Luego hablaremos de cómo va a terminar toda esa incertidumbre política, si terminará dentro de un mes o no terminará y tendremos que ir a las elecciones el 26 de junio, pero ahora queremos seguir hablando de noticias positivas en el ámbito laboral. Cuando nos íbamos Ernesto y yo el pasado jueves, pues a los pocos minutos conocíamos la noticia de que los sindicatos y la dirección de Renault habían alcanzado un preacuerdo para poner en marcha el tercer plan industrial de la compañía. Sin lugar a dudas, una gran noticia para esta empresa, que ya saben que tiene fábricas en Valladolid, también en Palencia, además de en Sevilla, y que eso supone garantizar la tranquilidad, si se puede decir así, en Renault España durante al menos los próximos 4 años. Mañana se va a sellar ese acuerdo entre los sindicatos y la dirección de la multinacional francesa. Hace unos minutos hablábamos con la representante de UGT en Renault España, con Laura del Ser, y es verdad que aunque las distancias, Julio, y tú que lo conoces muy bien, en el inicio de la conversación eran muy amplias, parecía, o todo el mundo tenía la sensación de que el acuerdo iba a llegar. Yo creo que sí, yo creo que en esta ocasión tanto sindicatos como empresa estaban convencidos de que tenían que alcanzar un acuerdo. Y yo creo que hubieran hecho lo que hubiera sido necesario. ¿Te enteraste el jueves a las 12 de la noche? Yo me enteré todo. Yo estaba en pijama cuando recibí la noticia. Sí. Me encontraba ya con el pijama. ¿Con el helado? Con el helado en naranja también. Nosotros a poco de levantarnos de la mesa. Pero estaba ya en pijama. Yo creo que hubieran parado el reloj, si no hubieran llegado a un acuerdo en ese momento. Hubieran parado el reloj, como se hacía en la vieja negociación, a reloj parado, para que el día no corra y para que siguiera siendo 31 de marzo, aunque nos encontráramos muy dentro de la medianoche del día 1 de abril, yo creo que hubieran llegado a un acuerdo, porque esa era la voluntad de las dos partes, en este caso. Bueno, yo creo que aquí han demostrado una vez más una madurez, ¿no? las dos partes, y especialmente tengo que destacar los sindicatos, ¿no? Porque los sindicatos en el sector del automóvil, en toda España, en todas las industrias que tenemos en España de fabricantes de multinacional, en todas se ha llegado a un acuerdo y se ha mantenido el empleo. En todas, en Barcelona, en Ford, en Valencia, en Almusafes, en diferentes negociaciones, y ahí yo creo que los sindicatos han dado un paso adelante de cómo se debe negociar en un sector tan difícil y tan competitivo como es el mundo del automóvil. Si hay un pero que añadir, porque no vamos a ponerlo bien, si hay un pero que añadir, yo creo que hay para mí un pero que me parece que puede resultar inquietante, y es la aceptación de una jornada laboral en ese turno de fin de semana que va a ser mucho más allá de las 8 horas. Va a llegar a una jornada laboral de 12 horas laborales, 13 horas presenciales. Es algo inquietante, sobre todo en el mundo de la industria, donde tantos años ha costado que la jornada laboral se concentrara en las 8 horas. Es algo, yo creo que los sindicatos tienen que darle una vuelta a eso, porque puede resultar inquietante, cuando menos. Ernesto. Sí, nos íbamos, tienes razón, el jueves por la noche con la casi certeza de que iba a alcanzar el acuerdo los sindicatos y la empresa en Renault, y hoy venimos ya con el acuerdo sellado y con una buena noticia que en el caso concreto de Valladolid contrasta con otras noticias como las que tienen que ver con Lactalis, evidentemente, con Lauki, con Dulciora. Es lo de lo que íbamos a hablar a continuación, porque esa es la situación en Renault, pero muy distinta la situación tanto en Lauki como en Dulciora. Aquí las multinacionales dueñas de estas plantas históricas en Valladolid
no están, parece que, dispuestas a dar su brazo al torcer, y lo único que quieren es cerrar esas factorías y echar a la calle en torno a 300 personas. No debemos olvidar que en el caso de Renault ha habido dos personas importantes que han conseguido que una fábrica que estaba abocada al cierre en 2008, que era Renault Valladolid, no se cerrara. Primero Jean-Pierre Laurent, que era francés y que fue la primera persona que, dicho con acento francés, en Francia seguro que significa de otra manera, dijo: Renault en España es viable y se puede mantener. Y después que el segundo ha sido nada menos que José Vicente de los Mozos, vallisoletano, y que es miembro del comité ejecutivo de Renault y tiene mucho que ver en la decisión que se va a tomar para adjudicar a Renault esto. Claro, yo creo que esa suerte no la tenemos esa ni suerte en Lauqui ni en y al final que el centro de decisión esté cada vez más lejos del lugar de producción puede generar en muchos casos este tipo de cosas. Sí, está clarísimo. Lo que decías tú antes, lo comentabas antes de empezar, ¿no? La decisión desde un país muy lejano, tomar la decisión en un país como España, a miles de kilómetros, pues es muy fácil y sin ninguna complicación. Sí, ni siquiera uno tiene la sensación. Yo cuando hablo con muchos empresarios siempre dicen: mira, tener que despedir a una persona es terrible. Pero, sin embargo, cuando a quien despides vive a 2.000 kilómetros de distancia, ni siquiera sabes quién es, seguramente cuesta mucho menos. Claro, pero en estos casos lo están recordando, sobre todo, no sabemos en qué terminarán tanto Lauqui como Dulciora, pero están recordando a la Junta, por ejemplo, que se tengan en cuenta que esas empresas también en su día recibieron ayudas públicas, ¿no? Y que no se pueden ir gratis. Y que hay oportunidades. Yo creo que hay algunos ejemplos a través de la Fundación Anclaje que han demostrado que hay nuevas opciones y nuevas alternativas para que esas empresas no cierren y continúen, ¿no? Hay casos a lo largo de toda la geografía de Castilla y León. Si me permitís, como yo ahora soy el delegado del norte en Castilla, pues pongo un ejemplo de Palencia, en Palencia quiero decir, pongo un ejemplo de Palencia, donde SEDA, gracias precisamente a esa colaboración de la Fundación Anclaje y de la Junta de Castilla y León, ha conseguido mantenerse, y no solo mantenerse. Yo ahora a quienes visiten Palencia les aconsejo que vayan por allí, porque tenemos una contaminación muy agradable, que es el olor a café de SEDA casi de manera permanente. Bueno, eso en lo que se refiere al ámbito económico laboral. En cuanto a la política nacional, les recuerdo que faltan 3 semanas para que se confirme si tenemos gobierno o si tenemos que ir a nuevas elecciones. En los próximos días nos tendrán que aclarar si se sientan en la misma mesa de negociación Ciudadanos, Podemos y el PSOE. Ese es el empeño de Pedro Sánchez, pero por lo que escuchamos en los otros dos partidos, parece que el líder socialista es el único que tiene fe en un acuerdo que muchos consideran imposible. Días antes de que Ciudadanos, PSOE y Podemos se sienten en la misma mesa, el recién nombrado secretario de Organización de Iglesias no ve futuro a esa vía. Un gobierno PSOE, Podemos, Ciudadanos es una quimera, son fuegos artificiales que no conducen a nada viable. El Partido Popular teme que estas negociaciones escondan una gran cesión del PSOE. Lo que está debajo de la mesa de las negociaciones de Pedro Sánchez con Podemos lo estamos conociendo estos días, y es intentar llegar a un acuerdo que esconde un referéndum emboscado. También el Comité de Dirección de Ciudadanos ha advertido al PSOE: la unidad de España es una de sus líneas rojas. Nosotros tenemos ahí la postura muy clara, no vamos a dar ni un paso atrás ni un paso al lado a ese respecto. Los socialistas niegan rotundamente esa opción, aunque Iceta sí se reunirá con el líder de Podem. No hemos cedido nunca en eso, ni vamos a ceder. Sería ridículo. Si hubiéramos cedido ya tendríamos gobierno en este país. A juzgar por las declaraciones, la negociación no va a ser fácil. El primer encuentro a 3 aún no tiene fecha, pero hablan de jueves o viernes. Y entonces ya no quedarán 3 semanas, solo 2. A ver, tal y como están las cosas, ¿veis futuro a estas posibles negociaciones? Se supone que jueves o viernes, pero todavía no hay una fecha cerrada para que se vean Ciudadanos, Podemos y PSOE las caras en una misma mesa. Yo creo que ese tripartito Ciudadanos, Podemos, PSOE es imposible, sinceramente. Yo la única solución que veo, bueno, se podrá iniciar una mesa, hablar, negociar de diferentes asuntos. Yo la única cuestión que veo y posibilidad que veo para que no haya elecciones es que en el último minuto, como pasó en Cataluña, hay un acuerdo PSOE-Podemos, que yo creo que a las dos partes les puede interesar en un momento determinado. Pero en la inclusión de Ciudadanos lo veo francamente imposible. Ellos lo dicen, los Ciudadanos repiten que Podemos y Ciudadanos son como el agua y el aceite, y está claro que es así. Y aquí la decisión será cuando Pedro Sánchez tenga que determinar su futuro y pensar si
le interesa llegar a un gobierno con un acuerdo con Podemos y en qué circunstancias, ¿no? Está la clave del referéndum de Cataluña, que es una línea roja marcada y subrayada reiteradamente, pero a lo mejor ahí también puede dar un paso atrás. En la parte, la parte de Podemos, ese paso atrás lo daba o lo representaba Errejón, pero como le han cortado la cabeza, por decirlo de una manera gráfica y directa, pues esa posibilidad de que un Podemos un poco más cercano al PSOE a día de hoy es más difícil. Estamos viendo imágenes de las encuestas que se han publicado este fin de semana, encuestas que sobre todo dicen que el que sube es Ciudadanos, el que más sube también ligeramente el Partido Popular, el PSOE se queda como está y el que se pega un batacazo es el partido de Pablo Iglesias, es Podemos. ¿Hasta qué punto estas encuestas pueden determinar la decisión de unos o de otros? Yo creo que la decisión está prácticamente tomada. ¿Y la decisión cuál es? Y que yo creo que vamos a llegar a las elecciones gritando todos que tienen muchas ganas de formar gobierno. Y que es para ellos un error del resto que no se haya podido formar un gobierno y que tenga que haber elecciones, ¿no? ¿No tenéis vosotros la impresión cuando hablan? A mí me lo han recordado, yo venía hoy escuchando a los líderes las declaraciones, y es esa impresión cuando te encuentras con alguien que hace muchísimo tiempo que no ves, pero que tampoco echas nunca de menos. Y entonces, hombre, ¿qué tal? ¿Y cómo estás? Y te saludas y todo. Pues ya, oye, podíamos quedar un día para cenar. Dice, pues el jueves, es que el jueves no me viene bien. Bueno, pues el sábado yo no puedo. Bueno, pues ya nos llamamos. Y pasará el resto de la vida y verás algún día la esquela y dirás, no le llamé. Pues yo tengo la impresión de que aquí va a ocurrir algo parecido. No tienen ninguna gana y van a llegar a las elecciones gritándonos que han sido los demás los que no lo han facilitado. No todo es teatro, lo de estos últimos 3 meses. Yo lo que he oído en los 3 últimos días he tenido desde la reunión de Pedro Sánchez con Podemos, me pareció absolutamente teatral, sobre todo por parte de Pablo Iglesias, una representación absolutamente teatral de cómo no llegar a un acuerdo a pesar de decir que estás muy convencido de que vas a poner toda la carne en el asador para llegar. Sí, están haciendo, efectivamente, están sobre el teatro, ¿no? Intentando representar su actuación, pensando en lo que tú dices de esas posibles elecciones. Y sobre todo la figura de Pablo Iglesias, claro, él está todo el día como representando, ¿no? Como sobreactuando, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo creo que él tiene un as en la manga, que es... ¿Pedro dices? No, Pablo Iglesias, que es la posibilidad de un acuerdo real con Izquierda Unida. Izquierda Unida consiguió 900.000 votos en las últimas elecciones, más o menos. Si hay unas nuevas elecciones seguramente habrá más abstención, con lo cual la agrupación también podría beneficiar una alianza Podemos con Izquierda Unida más las mareas, y esa posibilidad le permitiría poder sobrepasar al PSOE, que es lo que yo creo que están jugándose en el fondo de la cuestión, ¿no? ¿Quién manda? Si el PSOE manda a Podemos, que es una vieja discusión de la izquierda, si manda al PSOE o manda al Partido Comunista en su vieja versión con Santiago Carrillo, ¿no? Yo creo que está ahí un poco la cuestión detrás. Y mientras tanto, Albert Rivera se presenta como una persona dialogante y piensa, y las encuestas dicen que puede subir, y el PP está jugando al voto útil, al voto del miedo, para que recuperar los votos que perdió en las últimas elecciones. Ernesto. Sí, aquí y estamos, mientras tanto nos están dando la tabarra a todos. No hay mejor manera de resumirlo, ¿eh? Como ya no teníamos que esto iba a ser complicado la noche del 20 de diciembre, cuando empezábamos a especular. Pero con Julio grandes mencionaba ahora y demás. Los esfuerzos de otros protagonistas en negociaciones, es decir, los sindicatos, claro. Es decir, todo el mundo pone lo que tiene que poner cuando le llega su turno, y en este caso los políticos son los únicos que no están poniendo nada para responder a la expectativa que creó el electorado, es decir, que quiso que fuera esa la distribución de escaños y de representación. Por eso yo digo, Ernesto, que el día 2, que es el día último antes de convocar elecciones, a lo mejor a alguno le tiemblan las piernas y decide llegar a algún tipo de pacto. Pero para eso habría que comparar programas y empezar a discutir esto sí, esto no, esto sí, esto no, en esto estamos de acuerdo. Y eso no, ni ha ocurrido, ni tiene la impresión de que vaya a ocurrir, Con lo cual es muy difícil llegar a ese último acuerdo, de ese último día de, bueno, pues gobernamos juntos, y ya cuando decidimos, y por dónde empezamos, quién es presidente, tú o yo, ¿no? Claro. Entonces, cuando ni siquiera eso está discutido, yo tengo la impresión de que no. Que a pesar de eso hay conversaciones, las hay, vamos, de hecho me constan,
que hay conversaciones detrás del escenario, ¿no? Y uno de los que inició las conversaciones fue Rejón, por eso se lo cargaron, por repetir la expresión de antes, pero ha habido conversaciones. En el Parlamento ha habido conversaciones. Ahora que estamos viendo y una conversación interesante, que no sabemos hasta dónde llega, porque nadie quiere, y la habéis comentado antes, que es la de Iceta con Domènech, con el representante de Podemos en Cataluña, que hay una conversación ahí permanente que a los del PSOE de Madrid les da mucho miedo. Y a Inés Arrimada, que hoy ha hablado, la líder de Ciudadanos en Cataluña, que está un poco mosca, ¿no? Porque ve que Iceta llegó a plantear la posibilidad de solucionarlo de Cataluña a la canadiense. Eso es. Es decir, sin contar con el segundo partido que ha sido más votado en Cataluña, como es Ciudadanos. Por ejemplo, es decir, hablar de una solución a la canadiense el tercero, perdón. Es plantear un referéndum como los que han convocado en Quebec. En 3 ocasiones. En 3 ocasiones. Sí. Es decir, que al final esto puede ser también una piedra en el zapato de Pedro Sánchez, que le haga todavía un poco más complicado, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay en Cataluña, sin embargo en Cataluña, fíjate, yo la lectura que hago es que allí hay una figura que supera a todas las demás, que es Ada Colau, que por eso ha creado un partido nuevo, que quiere tener ese partido nuevo con representación en Madrid y seguramente conseguiría ser la segunda fuerza en Cataluña, lo que representara Ada Colau. Y el papel de Rajoy. Ayer Rajoy salía en Salvados con Jordi Évole, tampoco le dijo gran cosa porque el tema se centró sobre todo en la corrupción. ¿Se supone que tiene unas guardado en la manga o no? ¿Tiene ninguno? Yo creo que no. Yo creo que ayer fue una entrevista en la que salió vivo. Yo creo que Jordi Évole no consiguió meterle, en fin, el dedo en el ojo en ningún momento, incluso al final yo creo que Rajoy se lo llevó a su terreno, y para mí me parece una entrevista casi electoral, más que una entrevista en la que constantemente salía el tema de la corrupción y constantemente Rajoy. Claro, porque en el PP ya solo piensan directamente en la repetición de las elecciones, sí, entiendo, ¿no? Es la única posibilidad que tienen. Sí, yo creo que a estas alturas de la partida ya solo queda como en el MUS el 4, 5, 6 y 7, la de Peterete, ¿no? Ya pocas cartas quedan buenas por jugar y tengo yo la impresión de que la única carta que les queda a prácticamente todos es volver a darle en el bombo y a ver si esta vez los españoles pensamos otra cosa, o por lo menos algunos españoles cambian la dirección de su voto y votan en otra dirección. Al principio de la tertulia hablábamos de los datos del paro, pero claro, es que como se tengan que repetir las elecciones, vamos a estar con un gobierno en funciones 8 meses, mínimo. Bueno, los belgas estuvieron 1 año y medio prácticamente sin gobierno. Sí, bueno, pero no es buen ejemplo visto lo visto en Bélgica. Perdón, lo retiro. Esto tiene que prefiero poner otro ejemplo. No, Bélgica no vale. Esto repercute en la economía, por ejemplo, en la estabilidad de un país. Sin duda alguna. Eso se tiene que notar. Sin duda alguna, pero yo creo que repercute mucho en la economía, sobre todo se publicaban ayer datos de inversión extranjera y es muy curioso que la inversión extranjera en España en el año 2015 se ha concentrado en Cataluña, a pesar de todos los problemas y de la incertidumbre de Cataluña. Lo cual quiere decir que en ocasiones el dinero también sabe dónde se dirige y tiene en cuenta que las dificultades políticas pueden afectar, pero bueno, yo sí que pongo el ejemplo de Italia. Italia es un país donde los partidos han llegado a gobernar hasta con el pentapartito, eran 5 partidos que no se ponían de acuerdo ni siquiera de qué día celebrar el Consejo de Ministros. Y sin embargo, la economía italiana, todos lo sabemos, es una de las economías más potentes del mundo y las corporaciones italianas incluso han comprado corporaciones americanas. Ya, lo que pasa es que, Julio, la semana pasada conocimos los datos, uno que era el Banco de España, que lo comentaba antes, que decía que sí podía influir sobre todo en el nivel de crecimiento, que podía ser menor. Y en segundo lugar, el dato que conocimos la semana pasada, el déficit, los famosos 10.000 millones de más que estaban ahí, que no teníamos controlados, y que el gobierno que sea tiene que afrontar una situación muy dura y muy difícil, y que Europa no va a dejar pasar. Ese es el problema de no tener un gobierno, que no se toman las decisiones importantes en reducciones de gasto que son necesarias. Son necesarias. Bueno, pues veremos, porque seguro que mañana tendremos que seguir hablando del no gobierno. Gracias, Julio. Muchísimas gracias. Bienvenido de nuevo. Gracias. Gracias, José Manuel. Feliz. El próximo día que venga, a lo mejor traigo gobierno. Sí. Te iba a decir otra cosa, pero no quiero molestarle aquí. Prefiero que me digas que la Leti se ha clasificado. Bueno, eso también, también. A ti no te importa, ¿no? Bueno, no, yo creo que mañana no es el día. Bueno, mañana no es el día. En fin, adiós, Ernesto, hasta mañana. Hasta mañana. Toro, la sede de las Edades del Hombre de este año, ha acogido la gala de entrega de los premios Castilla y León de Gastronomía. 7 galardonados del sector agroalimentario de la comunidad que destacan por su excelente calidad.
una gala que cada año celebra la Academia Castellano y Leonesa de la Gastronomía y Alimentación. En total, 7 premiados. El mejor restaurante, el de Víctor Gutiérrez, de Salamanca. Ser la estrella Michelin más antigua de Castilla y León, el trabajar con productos de Castilla y León y el aportar técnicas nuevas. El premio a Mejor Producto Agroalimentario ha sido para la morcilla por un tubo de Palencia. Mejor bodega, la de viñedos Raúl Pérez, del Bierzo. Lo que hemos hecho es un sistema tradicional de trabajo, en el que en ningún momento se utiliza ningún tipo de máquina, todo es a mano. Miguel Ángel de la Cruz, del restaurante La Botica de Valladolid, se ha llevado el premio al mejor cocinero. Santa Teresa de Ávila, mejor industria agroalimentaria. Y como jefe de sala, Pablo Martín. En marcha antes del servicio hasta recibir al cliente, tomarle nota, aconsejarle y despedirle. Y el premio Revelación Gastronómica ha recaído en Granja Cantagrullas de Valladolid. Y que la cocina, la hostelería y el trato con los clientes en Castilla y León son cada vez más exclusivos, se reflejan los datos. Y en concreto el sector de la restauración se incrementó un 3,7% respecto al año anterior, llegando a esos 350 millones de euros. Una gala en la que se ha destacado a Castilla y León como la gran despensa de Europa. Es todo en menos de un minuto. Llegará Andrés Gómez con las previsiones meteorológicas. Recuerden que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este martes Castilla y León. Que descansen.